Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel, tu canal sobre VBA y Excel. En este vídeo os presento un ejercicio en el cual vamos a borrar todos los datos de una tabla, pero si en alguna de las columnas tenemos fórmulas, vamos a mantener esas fórmulas. Si quieres aprender a hacer este ejercicio, te invito a que sigas conmigo. Os pongo en contexto del ejercicio. Tenemos una tabla con datos y lo que queremos hacer es borrar todos sus contenidos, pero si acaso en alguna de las columnas tenemos celdas con fórmulas, queremos que se nos mantengan las fórmulas. Este vídeo está encuadrado en esta lista de reproducción que es manejar tablas con código VBA en Excel. Entonces va a ser más específico con códigos específicos de tabla. Y también estoy haciendo este ejercicio por una petición de un suscriptor, un seguidor de mi canal. Si vamos a hacerlo manualmente, solamente para hacer el ejercicio, seleccionaríamos, por ejemplo, esta fila de datos, hago clic con el botón derecho y eliminar filas de la tabla. Y entonces se eliminarían todos los datos. Recordar también que una tabla en Excel siempre por obligación va a tener una fila. Otra cosa es que tenga datos o no. Pero al hacerlo de esta manera, observar que hemos borrado los datos, incluso la fórmula. Entonces voy a hacer control Z para otra vez tener los datos. Entonces si fuera manual, ¿qué haríamos? Seleccionamos los datos desde la segunda columna de la tabla hasta el final. Podríamos eliminar todas las filas y después en este caso podríamos seleccionar estos datos y eliminarlos. Obviamente tenemos la tabla vacía, pero mantenemos la fórmula si hubiera el caso que tenemos una fórmula en alguna de las columnas. Entonces este sería el resultado final que queremos, pero vamos a hacer todo esto con código. Entonces vamos a la ventana de edición de VBA. Y aquí en la ventana de edición de VBA tengo un formulario creado. Si accedemos a su código, solamente que tengo creado en el evento initialize el título del formulario. Entonces voy a declarar una variable a nivel de módulo, le voy a llamar LO de un prefijo de listObject y es de tipo listObject, es decir, de tabla. Y ahora aquí en el evento initialize voy a asignar a esta variable su objeto correspondiente. Entonces, msDatos punto de la colección de listObjects podemos elegir la 1 o su nombre específico. vsDatos es el nombre de la hoja que la he cambiado con su code name. Y podemos elegir el 1, bien, que sería, como solo existe una tabla por índice, sería el 1, o también podemos especificar su nombre. Aquí tenemos tabla 13. Otra manera de hacerlo sería poner aquí tabla 13, en este caso entre comillas dobles. Ya lo tenemos identificado, ¿correcto? Entonces ahora vamos a ver el código para borrar. Entonces corto este procedimiento y lo pongo debajo, que por cuestiones de organización me gusta ponerlo de esta manera. Entonces, ¿cómo accedo a todos estos datos que yo quiero eliminar? Recordar que tenemos que eliminar de aquí hasta aquí. Bien, entonces mirad, obviamente como tengo mi variable que contiene toda la tabla, perfecto, y aquí podemos hacer dos maneras. Si yo elijo list rows, el conjunto de listas, el conjunto de filas, que ocurre la colección de filas, list rows solo me permite especificar una, por tanto tendría que ir eliminando una a una, es decir, hacer un ciclo for para eliminar uno a una. Es decir, lo que quiero decir es que list rows no me permite, por ejemplo, poner así, ¿sí? Es decir, como si fuera un rango de 1 a 20, solo me permite elegir de una en una. Entonces este método de listRow no nos sirve. Vamos a especificar del data body range, que el data body range serían todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este punto, si no estás muy familiarizado con lo que estoy explicando, tiene que ver con los códigos específicos para manejar tablas. Te invito a ver mi lista de reproducción, sobre todo el vídeo 1, para comprender estos conceptos básicos. Vale. Una vez del data body range voy a elegir todas las filas, rows. Entonces, de esta manera sí que puedo especificar que quiero de la fila 2 hasta la fila
20. Y aquí podría utilizar ahora el método delete. Entonces estoy eligiendo de la fila 2 de la tabla, ¿sí? Porque no es la fila 2 de la hoja, es la fila 2 de la tabla hasta el final. En este caso son 20, pero ¿cómo decimos 20 de manera automatizada? Pues entonces simplemente vamos a concatenarlo con ¿qué? Pues con el nombre de mi variable de tabla, listRows, y la propiedad count. Entonces esto nos devolvería la última fila de la tabla, no de la hoja, de la tabla. ¿Correcto? Muy bien. Entonces con esto ya nos lo debería eliminar. Si queréis vamos a probarlo. Estamos aquí, si doy a limpiar tabla, ya me ha limpiado la tabla, ¿correcto? Ahora mirar qué sucede. Si doy a limpiar tabla otra vez, ¿qué sucedería? Me va a dar un error. ¿De acuerdo? Depurar. ¿Por qué? Obviamente porque no hay más de una fila. Si hubiera dos, se ejecutaría, ¿de acuerdo? Entonces, esta instrucción la tenemos que validar dentro de un if. Entonces, si LOTBL es decir, el nombre de mi variable, del conjunto de filas .count es mayor que 1, entonces me borras a partir de la 2 hasta el final, ¿ok? En if. Entonces, esta situación ya no nos debería de dar error si hacemos una segunda vez. De acuerdo, muy bien. Vamos a volver a la hoja. Tenemos aquí los datos originales. Voy a copiar todos estos datos y los voy a pasar otra vez aquí. Muy bien, ya tenemos la tabla completa. Ya hemos borrado todos los datos hasta aquí. Ahora vamos a la primera fila. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues recorriendo todas las celdas de la primera fila y evaluando si alguna tiene fórmula, ¿sí? Para no borrar la fórmula, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces declaro una variable, a ver qué se ha ido aquí abajo, le llamo c de tipo integer y vamos a hacer un ciclo por c igual a 1, ¿tú? ¿Hasta dónde? Pues entonces LOTBL de mi colección de columnas .count, ¿sí? Next C. Y ahora voy a evaluar cada una. Entonces, si de mi colección de mi TBL del data body range, ¿de qué fila? De la 1. ¿De qué columna? De la C. En su propiedad hash fórmula es igual a false, entonces en if. Mirad, entonces lo que estamos haciendo es recorrer cada una de esta primera fila, que es lo que solamente tenemos, y vamos a evaluar con la propiedad hash fórmula. Si no estás muy familiarizado, el mini vídeo que publiqué durante esta semana hablo básicamente de esta propiedad. Entonces, si nos devuelve falso, esa propiedad significa que no hay fórmula. Por tanto, lo que vamos a hacer es borrar sus contenidos. Por tanto, puedo copiar esto aquí y le digo que en su propiedad value es igual a VBA. En vez de poner comillas dobles, a mí me gusta utilizar las constantes internas de VBA. ¿De acuerdo? Entonces, esto en principio nos debería de borrar y mantener las fórmulas. Así que si vamos a mostrar y ejecutar ahora todo nuestro procedimiento, mirad cómo que ha hecho, ha limpiado todos los datos de nuestra tabla, por tanto solo ha dejado una fila que es necesario, obligatorio, pero en esta celda que teníamos una fórmula nos mantiene la fórmula, de manera que ahora cuando introduzcamos datos pues los irá sumando. Muy bien, entonces ya habéis visto que es bastante sencillo hacer este ejercicio de limpiar los datos de una tabla y mantener las fórmulas. Entonces, haciendo un repaso sencillo, lo que hemos hecho es accedemos al data body range, el objeto rows, todas las filas, especificamos cuál queremos borrar de la fila 2 hasta el conjunto de datos y luego recorremos los datos de la primera fila
para eliminar y validando si tienen fórmula o no. Ahora mirar, como última parte voy a copiar otra vez todos los datos, copio los datos, los voy a pegar nuevamente aquí y voy a hacer una última prueba. En este caso voy a coger toda la tabla, la voy a desplazar a otra posición. Bien, aquí no se ven los datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque mira, llamo nuevamente y limpio la tabla. Y observaréis cómo me lo ha limpiado. ¿Por qué ha hecho este ejercicio? Porque veáis y comprendáis sí, que yo no he modificado el código, es decir, del Data Body Range la fila 2 es la fila 2 de la tabla donde hemos empezado a borrar y la fila 1 para borrar los datos sigue siendo la fila 1 de la tabla. Es decir, las filas de la tabla cuando trabajamos con códigos específicos son independientes de los números de las filas de la hoja, ¿sí? Es decir, cuando trabajamos con código específico de tablas, estamos independientes de las filas de la hoja. Y si esto me ocurre, yo no tengo que venir a actualizar mi código, es decir, permanentemente lo tengo actualizado. Esta es una de las grandes ventajas que insisto mucho de trabajar las tablas con sus códigos específicos. Y ahora para finalizar, pues os voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal, si no lo has hecho, déjame tus comentarios y recuerda compartir. Compartir para que más personas conozcan mi canal y aprovechar los contenidos que en él publico. Y nada más, hasta el próximo vídeo de Gerardo Excel.